Ya estamos al aire, chicos. Se va sumando gente al baile, eso me parece bien. Bueno. Bueno, ¿cómo están, estimados alumnos? Eh, Antes que nada, permítanme presentarme. Soy el profesor Ismael Pavetti. Soy licenciado en filosofía. Soy licenciado en filosofía por la Universidad Nacional de Asunción. Em, Tengo una maestría en historia por la misma universidad y estoy terminando otra maestría en ciencias de la educación. Me desempeño como profesor en la facultad en las carreras de filosofía e historia. Soy docente en esas dos eh, carreras, así que nos vamos a encontrar eh, por los pasillos de la facultad cuando ustedes ingresen. Eh, Estoy acá en sustitución de la profe Midjans. No me dijo exactamente por las razones por las que no va a poder estar hoy, pero yo deduzco que es porque ya empezó el colegio y ya tiene que dar clase en colegio. Entonces deduzco que a lo mejor es por eso que tengo que estar hoy yo con ustedes. Consulta. Tengo entendido que ustedes no terminaron toda la unidad, ¿verdad? Falta la última unidad, les falta a ustedes. Eh, Un día, profe, sí, tengo entendido que nosotros hicimos hasta marzo. No sé si la semana pasada los demás compañeros continuaron. la profe me dijo que la profe tiene dos secciones y me dijo que a una le faltaba desarrollar la última unidad, que es la parte de existencialismo. Así que quería saber si a ustedes les falta existencialismo, les falta desarrollar la última unidad. Sí, profe, vimos NIET y creo que tocamos existencialismo, la introducción nada más. Entonces vamos a terminar la clase de existencialismo. Vamos a terminar esa clase. Vamos a aprovechar para eso. Voy a empezar a presentar la clase. Entonces, ya leí Pueblito, acá está. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto. Hablemos entonces de existencialismo, que es la última de las corrientes que vamos a dar. Si bien el existencialismo empieza en el siglo XIX como una reacción a la filosofía de Hegel, porque acuérdense que Hegel hablaba del espíritu absoluto y que para Hegel todo era momento del espíritu. Es decir, nosotros como personas, como individuos, solamente somos un momento del espíritu. Admitir a todo, ahí está. Entonces, eso es existencialismo. Una reacción a Hegel, porque para Hegel
Entonces el existencialismo decía, no, nosotros no somos solamente un momento de la historia, somos gente que vive, somos gente que existe, que está aquí ahora. Y esa es la forma en que surge el existencialismo, como una reacción a la filosofía de Hegel. Y empieza con Kierkegaard. Kierkegaard era un cristiano que fue el primero en tocar el tema de la existencia, obviamente desde un punto de vista cristiano, pero él fue el primero en hacer una filosofía de eso. Después del siglo XX es cuando se configura el existencialismo con Heidegger y con Sartre. Entonces tenemos que el existencialismo tiene tres etapas: una cristiana con Kierkegaard, una agnóstica con Heidegger y Albert Camus, agnosticismo quiere decir que no saben si existe o no existe Dios. O sea, lo que sostiene el agnosticismo es que nosotros no podemos deducir la existencia o la no existencia de Dios, porque nuestra mente es limitada y no puede deducir eso. Protágoras, por ejemplo, agnóstico, eso salió en el examen, en el simulacro salió eso. De los dioses no afirmo ni niego nada, era la postura de Protágoras. Eso es agnosticismo. Y el existencialismo ateo, que es el de Sartre. Como ustedes saben, hay grandes posturas de la existencia de Dios. Primero está el agnosticismo, que es, que como les dije, sostiene que nosotros no podemos decir si existe o no existe Dios, no podemos afirmar la existencia o no existencia de Dios, porque nuestra mente es muy limitada, es decir, no sabemos si Dios existe o no. Ese es el agnosticismo. Después está el teísmo. Teísmo es la noción más común que hay de Dios, que es el Dios barbudo que está fuera del mundo y que interviene en la humanidad, que es el Dios cristiano, es un Dios teísta. Después está el deísmo. Deísmo es, yo le llamo el Dios Padre irresponsable, que es el Dios que crea las cosas pero se desentiende de las cosas. O sea, crea el mundo pero le deja al mundo que esté ahí. Ese es el deísmo. Y finalmente está el ateísmo, que es el que niega la existencia de Dios. Perdón, me faltó. Después del deísmo viene el panteísmo, que es la postura de Hegel, que es que todo es Dios, que Dios es la naturaleza. Y después viene el ateísmo, que es la negación de Dios. Entonces tenemos que el existencialismo se divide de acuerdo a las posturas de Dios. En cristiano, Kierkegaard; en agnóstico y en ateo. Ahora hablemos un poquito de Heidegger. Heidegger es posiblemente, para muchos, es el filósofo más influyente del siglo XX. Yo discrepo con eso, pero bueno, el punto es que sí fue muy influyente. Vamos a discutir o no si es el más influyente, pero sí fue muy influyente, nadie puede negar su influencia. Era un pensador alemán. Hay una mancha negra en su historia, que es el haber colaborado con el nazismo. Heidegger fue nazi. De hecho, los nazis le pusieron a él como rector de la universidad, y él usó eso para sacarle a varios judíos, entre ellos a su maestro Husserl, del quien toma todo su sistema. Heidegger se basa muchísimo en la fenomenología de Husserl y él le echa por ser judío. Cuando termina la guerra y el nazismo cae, él se llama en silencio y se autoaísla así, y ya deja de opinar nada, pero ya cae en desgracia. Y evidentemente eso le desprestigió mucho, pero eso no quita el valor de su filosofía, aunque sí es una mancha negra en su historia, la de Heidegger. Es una mancha negra. Como les decía, yo creo que Heidegger era un alemán
temeroso. Él tenía miedo del bolchevismo, del comunismo, pero también tenía miedo del capitalismo yanqui. De hecho, él en su discurso dice: Alemania está en medio de la tormenta. Está entre el capitalismo salvaje estadounidense y el comunismo. Y él creía que el nazismo era la respuesta que iba a salvar a Alemania. Se equivocó grande, ¿verdad? Pero eso es lo que él creía. Eso no le justifica ni nada, sigue siendo un nazi. Pero como les dije, el que sea un nazi tampoco quita su valor a la filosofía. Es algo muy polémico así, porque ¿hasta qué punto podemos separar a las personas de lo que son, ¿verdad? ¿Hasta qué punto podemos decir, no, lo que pasa? Suele pasar, por ejemplo, cuando tal famoso tiene actitudes polémicas. Pero es así. Algo que es muy paradójico es que Heidegger nunca habló de la existencia, sino que él hablaba de la ontología, pero aunque él nunca dijo, de hecho él renegaba, decía: yo no soy existencialista, yo soy ontologista, o sea, yo estudio el ser en cuanto ser. Eso dice la ontología estudia el ser en cuanto ser. Pero para Heidegger el ser significaba ser ahí, por eso es existencialista, porque ser ahí significa existir. Y ahora por eso vamos a explicar qué es el ser ahí, de lo que habla Heidegger, el famoso Dasein. Existir implica ser, pero el ser no es algo abstracto, sino que ser implica ser aquí y ahora. Voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, hablo de la mesa, esta mesa. Pero mesa es una palabra, mesa es puede ser cualquier mesa. Mesa me estoy refiriendo a algo abstracto. Mesa adquiere sentido, el término mesa adquiere sentido cuando yo hablo de una mesa en concreto, cuando hablo de mi mesa o de tu mesa o de la mesa de la facultad, cuando me refiero a una cosa en concreto, porque si no es un término abstracto. Pero cuando yo bajo al concreto ahí, entonces por eso ser implica ser ahí, implica existir. ¿Y qué implica ser ahí? Ser ahí implica ser aquí y ahora, lo que a su vez implica ser en un lugar y en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar y el contexto que nosotros nacimos influye en nuestro ser. Voy a darles un ejemplo. No sería lo mismo si ustedes nacieron, supongo que la mayoría de ustedes acá si no todos son ciudadanos paraguayos, a lo mejor hay algunos extranjeros, pero ustedes nacieron acá en Paraguay, hablan español, ustedes no serían la misma persona si por ejemplo en vez de nacer en Paraguay, naciesen en Japón. Tendrían otra cultura, otro idioma, otras amistades, otra forma de comunicarse, es decir, serían diferentes personas, porque hubiesen nacido en un lugar diferente. Por eso ser en el mundo implica ser en un lugar y en un contexto. Vos estás en un lugar en un tiempo determinado. Así también no es lo mismo, ustedes, por el rango etario ustedes son la generación del 2000, o sea, ustedes nacieron del 2000 para arriba. No es lo mismo haber nacido en el 2000 que haber nacido en 1970, 1980. Ustedes tendrían costumbres diferentes, la moda sería diferente, las manifestaciones artísticas, la música que ustedes escucharon hubiese sido diferente. Por eso, por ejemplo, ustedes no son los mismos que sus padres. Sus padres, la mayoría de los padres de ustedes nacieron al final de la dictadura, por ejemplo, y no es lo mismo vivir en un contexto de dictadura que vivir en un contexto de democracia. Son otras. Entonces, ven cómo el tiempo en el que naces y el contexto, la época y el lugar en el que naces influyen en quién vos sos. El contexto histórico.
la moda era distinta, el vocabulario era distinto, eh, todo era distinto. Es decir, el tiempo y el lugar en el que vos naces influyen en tu forma de ser. Eso quiere decir el ser ahí, el Dasein. Pero el ser ahí también implica ser en el mundo. Porque cuando naces en un lugar astral, que naces en un mundo, y el mundo está lleno de cosas. Y las cosas, decía Javier, son herramientas. O sea, las cosas, nosotros le tenemos que dar sentido a las cosas. Por ejemplo, esta mesa que está acá, yo puedo usar para poner mi computadora, puedo usar para comer, puedo usar para apilar mis libros. Yo le doy sentido a las cosas. Las cosas son herramientas. Herramientas quiere decir que están a la mano y que yo puedo darle uso que yo quiero. Pero las cosas también nos dan sentido a nosotros, porque las cosas también influyen en nosotros. O sea, las cosas no pueden dar sentido en el sentido, pero las cosas influyen en nuestra forma de comportarnos. Porque la tecnología influye en la sociedad humana. Por ejemplo, ustedes ya son nativos digitales. O sea, ustedes ya nacieron con internet, ya nacieron con... Ya la vida digital ya está incorporada en la vida de ustedes. Yo soy de la época de transición. Yo nací cuando empezaba la transición entre lo analógico y lo digital. Mis padres son la generación analógica cuando la computadora todavía era... Cuando en la década del 50 las computadoras eran del tamaño de una pieza y solamente los militares tenían computadora. Entonces, la tecnología... Ahí entró alguien más. La tecnología influye y cambia nuestra forma de comunicar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ser. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos hablando por una modalidad virtual debido a las condiciones de la pandemia y todas esas cosas. Estamos en una modalidad virtual y yo estoy hablando con ustedes poco. Esto hace poco más de años hubiese sido casi imposible. ¿Alguno de ustedes se acuerda lo que era el internet en el 2005 o 2000, cuando todavía era el 3G? ¿Ustedes se acuerdan de la época en que teníamos que poner un video de YouTube y esperar a que cargue todo para reproducir el video de YouTube? Yo me acuerdo que mi tía trabajaba así. Entonces, esto que estamos haciendo ahora hubiese sido imposible hace menos de una década. Hace poco más de una década hubiese sido imposible. Ven cómo la tecnología va cambiando nuestra forma de desenvolvernos, de comunicarnos, de relacionarnos. Las redes sociales, por ejemplo, son un fenómeno nuevo que cambiaron la forma de hacer publicidad, cambiaron la forma para los que van a seguir periodismo, cambiaron la forma de difundir la información, de vender productos, todo eso cambió las redes sociales. Cambian las redes sociales, por eso las cosas también cambian la manera en cómo nosotros nos desenvolvemos y cómo interactuamos entre nosotros mismos. Yo recuerdo cuando en el año 91 yo tenía 5 años llegó la consola llegó la consola Sega de 16 MB y era hija de 16 MB, porque acuérdense ustedes que las consolas tenían 8 y pasó de 8 a 16. En 1991 estoy hablando, llegó acá la consola 16, la Sega, y era la tecnología, era algo extraterrestre. Cuando podía jugar los juegos de Sonic, eso, no sé si ustedes conocen los juegos de Sonic, eso, Sonic, es la pelotita esa que... Entonces, eso era y ahora 16 MB no es nada. Usted piense que este teléfono tiene más memoria que el Apolo 11, que fue lo que le llevó al astronauta a la luna. Este teléfono tiene mucha más memoria que
la máquina que le llevó al astronauta a la Luna. ¿Pueden creer eso ustedes? Entonces ven cómo la tecnología no solamente influye, no solamente nosotros le damos sentido a las cosas, sino que las cosas también influyen en nosotros. Y eso es ser en el mundo. Voy a dar otro ejemplo, un último ejemplo para que ustedes entiendan esto que también tiene que ver con la información. Ahora ustedes van a tener que hacer tesis cuando se reciban. Para ustedes va a ser mucho más fácil porque ustedes ya tienen internet a full y eso. Yo también cuando yo tampoco soy tan viejo yo. O sea, de hecho no soy lo viejo, soy joven todavía. Pero tecnológicamente sí ya podía decir que soy viejo porque yo soy de la generación del, como le dije, los 8 bits, los 16 bits y eso. En términos tecnológicos sí ya soy, la época de televisión ustedes ya son nativos digitales, pero bueno, volviendo al tema. Ustedes ahora pueden descargar casi cualquier cosa en PDF, ustedes pueden hacer una tesis con PDF. Ustedes imagínense lo que habrá sido una tesis en la época de papá, que él tenía que hacer tesis a máquina de escribir. La máquina de escribir. Imagínense que hacer una tesis hablando así, a máquina de escribir. Nosotros tenemos Wikipedia, cuando yo estaba en la escuela, hablo de quinto, sexto grado, 98, 99, no había Wikipedia eso, pero yo tenía Encarta y mis compañeritos venían a hacer la tarea en casa porque yo tenía Encarta 98. Encarta era un CD que tenía así tipo varios artículos tipo Wikipedia, no era como Wikipedia es muchísimo más extenso, pero Encarta te salvaba las tareas eso. Y era lo máximo en la época. Ahora, el ser ahí no solamente implica ser en el mundo, sino que implica ser ahí con. Eso implica que vos tenés que coexistir con otras personas, o sea, vos existís y tenés que abrirte a otras personas. O sea, abrirse a otras personas significa relacionarse con otras personas. Tenés que interactuar con otras personas. Y así vos influís en las personas y las personas influyen en vos. Esa es la forma en que nosotros los seres humanos nos relacionamos. Nuestras amistades y los gustos definen quiénes somos. Nuestras amistades nos enseñan música, costumbres nuevas y eso forma también parte de lo que nosotros somos después. Y así también nosotros le enseñamos cosas a nuestras amistades que también van a quedarse con ellos. No solamente nuestras amistades, sino nuestra familia, nuestras relaciones. Ustedes lo que van a dar, lo que van a ser profesionales de psicología, tienen que saber muy bien que el tema de la familia influye mucho en la conducta de las personas, en su crecimiento, en su desarrollo y hasta en su vida adulta. Entonces, ser ahí no es solamente que nosotros estamos en el mundo así, sino que estamos en el mundo con otras personas con las que tenemos que interactuar y tenemos que convivir. Eso es ser ahí con. Finalmente tenemos el ser para la muerte. El ser para la muerte es nosotros, decía el filósofo Norbert Elias, nosotros sabemos que nos vamos a morir. A diferencia de los animales, nosotros somos conscientes de eso. Norbert Elias decía, si yo le atrapo a una mosca, le agarro hacia la mosca, esa mosca va a luchar por vivir. Pero una vez que esa mosca se zafe de mi mano, la mosca va a seguir con su vida, la mosca no va a pensar, híjole, casi me morí, tengo que replantearme mi vida, tengo que pensar el animal no piensa en el futuro, el animal vive no tiene una perspectiva amplia del futuro y no es consciente de su mortalidad. En cambio el humano sí, el humano sabe que va a llegar un día en que él va a dejar de existir. Espero que dentro de mucho, ¿verdad? Pero entonces el humano es consciente, por eso el humano es ser para la muerte, porque el ser humano es consciente de su mortalidad y todo lo que hace porque sabe que va a morir. Por eso nosotros pagamos jubilación,
Por eso algunas personas quieren tener hijos, porque quiere dejar algo, sabe que va a morir, quiere dejar descendencia. Por eso algunas personas quieren escribir libros, hacer algo para que la gente les recuerde. Por eso hay gente que quiere farrear porque sabe que se va a morir y quiere farrear para haber dicho, disfrutado su vida, por lo menos si se muere va a decir, disfruté de mi vida. Entonces, esas son las formas que nosotros tenemos de afrontar la muerte. Sabemos que no vamos a morir y todo lo que hacemos para afrontar ese hecho que es nuestra mortalidad. Entonces somos seres para la muerte, decía Heidegger, porque a diferencia de otros animales, nosotros sabemos que no vamos a morir. Y hay dos formas de afrontar la muerte. Una es la asistencia auténtica, es decir, aceptar que nos vamos a morir y vivir en consecuencia de ello. Es decir, afrontar la muerte con angustia, o sea, sabiendo que nos vamos a morir, pero no afrontando la muerte con temor. Obviamente la muerte sí nos da angustia porque sabemos que vamos a dejar de ser, porque la muerte es la única certeza absoluta. Es más, no quiero sonar ambore, no quiero sonar malo, ni tampoco quiero deprimirlo a ustedes, pero por ejemplo, el ingreso de ustedes es una cosa incierta, o sea, va a depender del esfuerzo de ustedes, va a depender de muchas cosas el que ustedes ingresen, o sea, no es algo que está decidido. Pero la muerte de ustedes sí ya está decidida, o sea, ya, la muerte de ustedes ya es algo, es un hecho, es algo que va a pasar. Espero que en mucho tiempo, pero va a pasar. Entonces nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero sabemos que nos vamos a morir. Es así. Entonces lo único que vamos a hacer es afrontar la muerte o con miedo o con angustia. Entonces el que afronta la muerte tiene la asistencia auténtica. En cambio, el que no afronta su muerte, niega su contingencia, es el que vive por otro, el que se niega a sí mismo porque tiene miedo. Yo siempre busco ejemplos para explicar a ustedes, los del cursillo, porque sé que estas son cosas abstractas, siempre busco cosas concretas con las que ustedes puedan relacionar estas cosas. Y un ejemplo concreto que me viene de este tema para explicarlo a ustedes es la saga de Harry Potter. La saga de Harry Potter es una saga que explica muy bien cuál es el problema con respecto a la muerte. Entonces te enseña muy bien a afrontar la muerte esa saga. Ustedes habrán leído, habrán visto películas de Harry Potter, supongo yo. En el punto de Harry Potter hay una fábula de 3 hermanos que se encuentran con la muerte. Y ellos, al hacer con magia un puente para cruzar un río, van a la muerte. Entonces, así como si fuese Destino Final, la película de Destino Final, la muerte trata de reclamarles para ellos porque ellos tenían que haberse muerto ahí. Entonces la muerte les dice: yo les voy a dar 3 objetos a ustedes, pídanme. Y uno le pidió poder, le pidió la varita de Sauco, que era la varita más poderosa. Otro quería evitar la muerte, tenía miedo a la muerte, quería evitar la muerte, entonces le pidió una piedra de resurrección. Y otro, que era el más sensato, pidió una capa para que la muerte no lo encuentre. El que quería una capa quería prepararse para ello. Entonces el que pidió poder terminó muerto por el mismo poder, porque le mataron para robarle la varita. El que quiso burlarse de la muerte terminó suicidándose porque se dio cuenta que nada puede traer de vuelta a las personas que murieron y solamente veía el reflejo de las personas, que entonces terminó matándose. Y el único que terminó bien fue el que se escondió de la muerte, se preparó para afrontar, y después cuando pudo afrontar la muerte, se quita la cabeza y deja que la muerte le lleve. O sea, el que tenía angustia, el que tenía miedo pero se preparó para recibir la muerte, ese fue el que terminó mejor de los hermanos. El que tenía miedo a la muerte, que quiso burlarse de la muerte, terminó suicidándose, y el otro que quería tener poder sobre la muerte también terminó muerto por ese mismo poder. Esa es la anécdota, y es un paralelismo también con
los protagonistas que son Harry y con el protagonista y el antagonista que son Harry y Voldemort. Voldemort tenía miedo a la muerte, por eso dividió su alma en siete horcruxes, en 7 partes, porque no quería morir. Y Harry, que el que aceptó la muerte, que aceptó con valor, afrontó con valor, se enfrentó a Voldemort, él se convirtió en el maestro o en el amo de la muerte, porque él afrontó la muerte, aceptó la muerte como una realidad, él afrontó. Entonces con Harry Potter tenemos un ejemplo de estos dos tipos de existencia, siendo Voldemort la inauténtica, la que tiene miedo y tanto tiene miedo que vive en otro, o sea, deja de ser persona porque vive constante temor. Entonces divide su alma Voldemort. Entonces, finalmente si yo te voy a pensar, Voldemort no vivió porque se pasó con miedo y huyendo de la muerte, entonces al final no vivió su vida. Y tenemos a Harry que sí afrontó la muerte y que por eso se convirtió en el maestro o en el amo de la muerte. No sé si este ejemplo que busqué les sirve para entender estos dos tipos de existencia. Si tienen alguna duda pueden preguntarme. El punto es que la existencia auténtica es el que afronta la muerte. Y la existencia auténtica es el que evade la muerte, el que no quiere aceptar la mortalidad. Me alegro, Ale, que hayan podido captar. Esa es la finalidad. En los libros de Harry Potter está mejor explicado, está mejor especificado, toca en las películas. En la película también se ve, pero en los libros es más detallado este tema de la muerte y todo eso. Así que les recomiendo los libros, si es que les interesa. Ahora hablemos del lenguaje. El lenguaje, decía Heidegger, es la esencia del ser. Nosotros le damos esencia a las cosas cuando les nombramos. Una cosa es eso, una cosa, hasta que yo le doy nombre. Esto es una mesa, esto es una silla, entonces ahí ya es algo concreto. Si no es algo abstracto, si no podemos nombrar las cosas son cosas, están ahí. Pero una vez que yo le nombro, una vez que yo digo silla, ya estoy hablando de un objeto que tiene la función de servir para que yo me siente. Esa es la función de el objeto silla. ¿Se entiende? Entonces, el lenguaje es lo que le da sentido a las cosas. El hombre puede, sin el lenguaje no podría comunicarse y por tanto no podría interactuar con otras personas, y por tanto es el lenguaje lo que finalmente hace que seamos quienes somos. Por eso Heidegger dice que el lenguaje es la casa del ser y que en esa casa habita el hombre. Que el hombre se comunica, interactúa y se hace persona con el lenguaje. Y como les dije, nosotros le damos ser a las cosas cuando desarrollamos el lenguaje. Voy a dar un ejemplo a ustedes. ¿Ustedes saben cómo se dice verde en guaraní? ¿Cómo se dice verde en guaraní? ¿Cómo usted me puede decir cómo se dice verde en guaraní? Y me pueden decir cómo se dice azul. Fogo. Sí.
La respuesta para los dos es correcto. Para el guaraní, verde y azul se dice jovu. Porque para el guaraní, verde y azul son los mismos. El indio guaraní, el guaraní parlante no distinguía entre el verde y el, para él era del mismo color. Entonces no había un ser verde y un ser. Entonces va a ser muy difícil que va un indio guaraní educado le explique la diferencia entre un verde y un azul. Ahora sí, porque ahora ya apareció Ramón Sibel, le inventó otros. Pero el idioma guaraní original, verde y azul son jovu. Después algunos dicen jovu, hay otro término también que se usa para, pero eso ya es agregado. Otro ejemplo con el idioma guaraní. Ustedes sabían, según el libro del jesuita José Manuel Peramás, que vino acá a Paraguay, que fue un misionero que vino acá a Paraguay, misionero jesuita. Ustedes sabían que Peramás relata en su libro que los indios solamente contaban hasta 4. PTI, Mocoy, Bojapul, Irundú. Y después el 5 ya es mano, po, mano. Y después guaraní, cuando había más de 5 cosas, guaraní decía gestan, ya decía mucho. Guaraní, los indios guaraníes, al no ser agricultores y no tener que, entonces ellos tenían un sistema de contabilidad muy rudimentario. O sea, ellos tenían hasta 5, hasta la mano, y después ya era mucho. Por eso el guaraní no tenía noción del 6, no tenía una noción del 6. Para el guaraní no había un lenguaje que diga que es 6, por eso para el guaraní el 6 básicamente no existía. Después, por eso que nosotros tenemos que decir, ¿cómo era que se decía? Poteí es 6, o Coin 7, o sea, tenemos que sumarle 6 más 1, 6 más 2. Por eso que es un desastre contra el guaraní por el tema de por el tema de la numérica, por ese tema de que ellos no tenían, por eso es muy difícil contar en guaraní. Pero estas limitaciones no solamente son de guaraní, o sea, no es que el guaraní sea un idioma limitado, sino que es un idioma que responde a las necesidades y al contexto de la gente que lo creó. Esto también se aplica al español. Nosotros, por ejemplo, tenemos una sola palabra, amor, y esa palabra usamos para amor a familia, amor de pareja, amor de una noche. Todo eso para nosotros está englobado en amor. En cambio, los griegos tenían varias formas de decir amor. Tenían philos, que es el amor así en general. Eros, que es el amor en sentido más sexual. Entonces, ellos distinguían tipos de amor. Nosotros lo damos todo. Ven cómo el idioma cambia la estructura del ser de las cosas. Como decía un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Con esto ya terminamos Heidegger, pero antes de pasar a Sartre, yo quiero que ustedes entiendan la importancia porque Heidegger no se queda solamente en la disciplina. Eso en lenguaje, por ejemplo, va a ser útil para ustedes que van a seguir comunicación. Y para los que van a seguir psicología, les comento que este tema del ser en Heidegger influyó mucho en la psicología. Voy a explicar por qué. Porque esto de la existencia auténtica y la no auténtica toma una filósofa llamada Hannah Arendt, filósofa alemana también. De hecho, ella era amante de Heidegger, lo cual es hasta cómico porque ella era judía y Heidegger era nazi, o sea, era toda una telenovela el tema, toda una telenovela. El punto es que Hannah Arendt asiste al juicio de crímenes de guerra de Adolf Eichmann, que era un criminal de guerra responsable de toda la infraestructura de los campos de concentración. Y Hannah Arendt dice: yo esperaba encontrar una persona malvada que diga muerta a los judíos y que esté así, odio a la humanidad y los judíos y no sé qué. Ella esperaba encontrar un monstruo. Pero lo que encontró, dice ella, es un pobre tipo que decía: yo no soy culpable, yo solamente seguía órdenes. Y a eso ella le llama la banalidad del mal. Ella dice: el mal no está en la gente que está
que está así. El mal está en la gente que sigue órdenes, que no hace nada, que es pasiva. O sea, está en la gente que vive una existencia inauténtica, que vive en otro, que se deja llevar. Esa es la banalidad del mal. Eso quiere decir, y esto para en psicología es importante porque se demostró con experimentos, que todos lo podemos ser malos, que lo único que necesitamos para ser malos es ser indiferentes y deshumanizarnos. Esto se probó en psicología con varios experimentos. Experimento 1, el experimento de Milgram. No sé si ustedes en psicología, en este cursillo hablaban del experimento de Milgram. No, profe. ¿Qué es el experimento de Milgram? A los que van así en psicología les va a interesar esto. Se le puso a un actor en una silla, así todo atado supuestamente, y el actor fingía que recibía descargas eléctricas. Después se le llamó a unos voluntarios, se les dijo: queremos que participen en un experimento que prueba la memoria. El experimento supuestamente era el siguiente: cada vez que la persona en la silla se equivocaba, él tenía que darle una descarga eléctrica a la persona. Obviamente la descarga no era real, el tipo fingía. Pero el experimento quería probar hasta qué punto la persona iba a obedecer en las descargas. Porque cada vez que fallaba tenía que ir aumentando la descarga. Y el macabro resultado del experimento es que la mayoría de las personas obedecía, le daba descarga a la gente. O sea, la mayoría de las personas, igual que Adolf Eichmann, estaban en el plan de yo solo seguía órdenes. Hubo otro experimento que también probó esto, que es el de la prisión de Stanford, que se designaron dos grupos, se dividió un grupo de policía y ladrones. Un grupo va a toda de policía, va a tener que encargarse de que los ladrones tienen su celda, que otros van a ser los ladrones. Y los policías seguían tomando el rol de policía, fueron agresivos, fueron autoritarios, y los ladrones seguían tomando el rol de ladrones. Pero el peor experimento, con creces, el peor experimento, para mí el peor fue el de la ola. Hay una película y todo eso, el experimento de la ola. Les recomiendo. La ola se llama la película. Trata de un profesor, está basado en hechos reales. Un profesor le pregunta a su alumno, le hace a su alumno la siguiente pregunta: ¿ustedes creen que puede volver el nazismo? ¿Creen ustedes que puede volver el nazismo? Y los niños dijeron: no, profe, el nazismo ya pasó, ya es cosa de gente retrógrada. Y entonces, pues, bueno, vamos a hacer un experimento, dice el profesor. Vamos a formar un grupo, se va a llamar la ola. Entonces el profesor empieza con cosas simples. Cuando él entra, su alumno tiene que levantarse. Entonces todos los alumnos empiezan, a los que no seguían las órdenes, el profesor les ignoraba, le bajaba puntaje, al final todos terminaban levantándose. Después era hacer un saludo, que el saludo era así. Y después era todo un culto a la ola. Toda la ola tenía sus reglas, sus ritos, Al final el experimento se le sale de control al profesor, porque los que formaban el grupo de la ola terminaban haciendo vandalismo, terminaban agrediéndole a los que no eran del grupo, a los que no pertenecían a la ola, o sea, básicamente terminaban siendo unos nazis universitarios. O sea, el tipo probó su punto, pero a qué precio. O sea, se le salió de control el experimento. Por eso estos experimentos ahora no se podrían hacer. O sea, si ustedes hacen esto, les quitarían su registro de psicólogo, porque no son éticos, porque implica manipular y jugar con las personas. Entonces, eso es lo que dice Hannah Arendt de esto. Lo único que hace falta para que seas malo es que seas inauténtico, que niegues tu contingencia hasta el punto de que te niegues a vos mismo y que deshumanices al otro. Eso es lo único que hace falta para que el mal se imponga. Los malos son gente que sigue órdenes, como Eichmann. Una reflexión muy profunda y muy jodida. Entonces, eso es para que ustedes entiendan y para que ustedes relacionen la filosofía con cosas que van más les llegan más a ustedes, porque si no queda la filosofía como un momento de Trate y Heidegger dijo esto y el Dasein, y entonces no llego a nada. Entonces yo quiero bajar más al plano
de ustedes. Ahora hablemos de Sartre. Sartre, pensador francés. Para entender a Sartre, tenemos que entender su contexto histórico. Sartre nace en 1905. Él era casi un adolescente cuando llega la Primera Guerra Mundial y era un adulto joven cuando llega la Segunda Guerra Mundial. Ya un adulto mayor, sí que 1905, 15, 25, 36, tenía casi mi edad cuando llegó, sí, joven todavía era, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Ustedes pónganse a pensar, solamente imagínense cómo sería ser la generación que vivió 2 guerras mundiales. Imagínate hoy vivir en Europa. Son una criatura, son un chiquilín y ¡pam! Estalla la Primera Guerra Mundial, bombardean tu ciudad, desastre, y después, no contento con eso, estalla la Segunda Guerra Mundial años después cuando sos joven. ¿Qué va a pensar de la humanidad? ¿Qué va a pensar de la vida esa generación que vio 2 guerras mundiales? Por eso que después surgen cosas como el rock and roll, como el movimiento hippie, eso, porque el rock and roll es la rebeldía del adolescente que dijo, no, nosotros no vamos a hacer como la generación de nuestros padres, y se revela contra ese modelo, porque ese modelo de generación llevó al fracaso, llevó a 2 guerras mundiales. Entonces los jóvenes se ponían a rebelarse, y el movimiento hippie es lo mismo, no queremos guerra, queremos paz, amor y paz, o sea, en ese contexto se entiende esa generación, y por eso también Sartre participa en los movimientos del mayo 68, esas cosas que están muy influenciadas por la movida hippie, esas cosas. Sartre nunca fue hippie, pero participó de las revueltas estudiantiles del 68. Y no solamente Sartre, sino que era la pregunta de toda la época: ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estas atrocidades? Eso se pregunta Sartre, y se pregunta también Viktor Frankl, que era un psicólogo que terminó en un campo tuvo la mala suerte de nacer judío en la época en que no tenía que ser judío, y terminó en un campo de concentración. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Entonces después la pregunta es la siguiente pregunta: si vale la pena vivir. Y ahí llega la conclusión que sí, que quiere vivir. Y entonces ahí sale todo el razonamiento de Viktor Frankl, y después hace todo un libro de cómo llegar al sentido a la vida. Entonces ese es el contexto de la generación de la filosofía de Sartre, ese contexto de la generación que vivió 2 guerras mundiales. Al igual que Heidegger, Sartre parte de la existencia, o sea, del ser ahí, de lo que existe. Entonces Sartre distingue 2 tipos de ser. Uno es el ser en sí, o sea, las cosas sencillamente están ahí. Y otro es el ser para sí, que es el hombre, o sea, que el hombre es una cosa, pero es consciente. El hombre no es, a diferencia de las cosas, no solamente está ahí, sino que es consciente, o sea, tiene conciencia, sabe que existe. Una pregunta, y no me tomen a mal. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, le leyó a Paulo Coelho? En el colegio había leído. ¿Qué decía Paulo Coelho en El Alquimista? Que cuando vos deseas algo, cuando vos querés algo, el universo conspira para que se cumpla todo. El universo responde a tus necesidades si vos deseas lo suficiente. El universo te escucha, decía Paulo Coelho. Pero también dice la gente esto que está muy de moda ahora, del secreto, la ley de atracción y esas cosas. Que si vos querés y te mentalizás, el universo te va a dar lo que vos querés. Sartre decía, mentira. El universo sencillamente está ahí, el universo es indiferente a tu dolor.
Al universo no le importa que vos le quieras fulanito, fulanita, al universo no le importa tus metas, no le importa tu vida, no le importa, porque el universo sencillamente está ahí, es indiferente, el universo no tiene sentido, sencillamente está ahí. El universo es indiferente a tu dolor o a tu alegría. Es como el meme de Thanos, ni siquiera te conozco, ese es el universo. Ello implica, esto que les digo, implica que la existencia precede a la esencia. Y voy a explicarte de la siguiente manera. Yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer un gatito para ser gatito? Nada. El gatito ya nace siendo gatito, ya tiene su garrita, ya tiene su... Una vez que se desarrolla, ya puede cazar, ya puede... Entonces, él no tiene que, ya tiene todo lo necesario para ser gato. Igual el perro, igual el oso, igual la planta. La planta ya está programada para ser planta, ya tiene que crecer, ya sabe que tiene que tener flores, ya sabe, ya tiene todo. Pero nosotros los humanos no, nosotros los humanos somos diferentes. Nosotros tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer nosotros para... Nosotros tenemos que entrar en la escuela, tener un trabajo, formar una familia, cumplir con la sociedad, elegir nuestros líderes, respetar las leyes. O sea, nosotros tenemos que hacer un montón de cosas. O sea, nosotros, a diferencia de los animales que ya existen siendo, ya nacen siendo, nosotros tenemos que ir haciéndonos a nosotros mismos. Tenemos que ir formándonos. Es decir, nosotros existimos y después somos, porque nosotros nos vamos haciendo de nuestra existencia. Nosotros tenemos que ir haciéndonos, ir forjándonos. Ustedes, por ejemplo, están estudiando para ingresar a la facultad, están ingresando a la facultad para seguir una carrera, están siguiendo una carrera para ser alguien en la vida, porque es lo que la sociedad les demanda. Porque no van a poder vivir todo el día mantenido por su papá ni por su mamá, y tampoco creo que tengan mucho éxito en su vida sentimental si son mantenidos. Entonces ustedes tienen que trabajar, pero no solamente por otros, sino tienen que trabajar por ustedes, porque ustedes quieren tener sus cosas, quieren comprar. Entonces van a tener que trabajar, y eso implica estudiar, y eso implica formarse. Entonces ustedes tienen que ir haciéndose, como todos nosotros. Nosotros no es que existimos y ya, sino que tenemos que ir haciéndonos. Eso es lo que quiere decir que la existencia precede a la esencia. Y acá nos topamos con el tema de la náusea. Nosotros, decía Sartre, estamos arrojados al mundo. Nosotros estamos arrojados al mundo. Es decir, ni uno de ustedes pidió nacer. Nadie de ustedes dijo, yo quiero nacer en Paraguay en una familia de clase media, media baja, en el año 2000. Nadie de ustedes dijo eso. Ustedes nacieron y ya ustedes no pidieron nacer. No sé si ustedes escuchaban el caso del joven que le demandó a sus padres por haber nacido. Bueno, eso es Sartre. Nadie pidió nacer. Ustedes fueron arrojados al mundo, fueron literalmente tirados. Y el mundo no tiene sentido. Como le dije, el universo es indiferente a tu dolor. No existe acá Coelho que el universo te va a dar y que si vos deseas o no. El universo es diferente a tu dolor. El universo no es consciente. El universo sencillamente está ahí. Vos tenés que darle sentido al universo. Ahora, el problema es este. No importa cuánto sentido le des al universo, porque no importa cuánto sentido le da al universo, porque el universo
termina siendo algo abstracto de nuevo, porque vos vas a morir y vas a volver a la nada. Sartre decía, el hombre es un paréntesis entre dos nada, o sea, vos venís de la nada y volvés a la nada. Entonces, por más que vos tengas tu título universitario, doctorado, te hagas millonario, tengas familia, por más que cumpla con todos los objetivos de tu vida, la muerte va a volver el marcador a cero. Entonces, todo el sentido que ahorita con tu vida va a terminar con la muerte. Y vos decís, no, pero profe, pero las generaciones futuras van a vivir. Bueno, pero esas son las generaciones futuras. El sentido que vos ahorita tu vida termina contigo. Por eso decía Sartre que el hombre es una pasión inútil, un proyecto condenado a no terminar nunca. Porque nosotros vivimos haciendo esto. Yo tengo que estudiar, yo tengo que formar una familia, yo tengo que cuidar a mis hijos, yo tengo que hacer esto, tengo que todos tengo que hasta que nos morimos. Y nunca terminó. Somos, para hacer una analogía, somos como el Metrobús. Nunca se termina, está ahí. Somos un proyecto inútil, igual que el Metrobús. Y para más depresión está el problema del otro. Nosotros no nacemos, no somos arrojados solos, sino que también hay otras personas que nacen. Eso quiere decir que no solamente yo tengo que darle sentido a la vida, sino que el otro también tiene que darle sentido a su vida. Eso implica que yo tengo que darle sentido a los demás y que los demás tengan que encontrar un sentido a mí. Y ahí es donde dice Sartre dice que el otro me cosifica, es decir, el otro me hace cosa. Al darme sentido, el otro me convierte en un objeto y yo le convierto en un objeto al otro. O sea, nos hacemos cosa. Le voy a dar un ejemplo de esto. Yo creo que todos ustedes, igual que yo, somos proletarios y casi todos nosotros andamos en transporte público. A lo mejor algunos de ustedes tienen la suerte de contar con un auto, ojalá, pero yo creo que la mayoría de ustedes se desplazan en transporte público. Cuando ustedes se suben al transporte público, ponen su tarjeta Yajá o más, se sientan. Ustedes le ven al chofer, pero ustedes no se preguntan por la vida del chofer, ni por las peripecias del chofer, ni por los objetivos del chofer, ni por los sueños y metas del chofer. No, ustedes sencillamente pagan el pasaje, van y esperan que el chofer les lleve del punto A al punto B. Así mismo también el chofer no se pregunta por tu vida, ni por tus sueños, ni por tu objetivo, ni por tus peripecias, ni por tus metas. El chofer solamente quiere que vos pagues tu pasaje y te pongas en el fondo hay lugar, al fondo. Es decir, que para vos el chofer es una cosa que te lleva a B, y para el chofer vos sos una cosa que deposita plata y se va en el fondo. Esto no es porque el chofer sea malo ni porque vos seas malo, sino porque vos tenés que darle sentido a las cosas, y eso implica darle sentido a los demás. Entonces siempre nosotros le vemos a los otros en función a nosotros, y eso hace que nosotros le cosifiquemos a las personas. Cuando vos te vas por ejemplo, a un bar, estás ahí en la barra y le ves a una chica o un chico, vos no pensás, es una persona con sus sentimientos, con sus sueños, con sus anhelos, con sus dudas, no, vos pensás, mira un poco, ese o esa, o sea, le reducís a una cosa, es una cosa que te atrae. Siempre nosotros le vamos a ver a las personas en función a nosotros. Por más buenas intenciones que tengamos, siempre las personas van a ser vistas en función a nosotros. Y la prueba de que le cosificamos a las personas es nuestro mismo lenguaje. Nosotros siempre decimos mi mamá, mi amigo, mi profesor, mi alumno, siempre es en función a nosotros.
Cuando ustedes se van a una empresa, él es el encargado de mantenimiento, él es el secretario administrativo, él es el funcionario académico, él es el... Entonces siempre es una cosa, siempre es en función a lo que hace, en función a lo que a su rol, en función a lo que nosotros vemos en él. Y los otros hacen lo mismo con nosotros. Entonces, para Sartre, la relación con el otro es imposible, porque el otro me cosifica, el otro es mi infierno, decía Sartre, el infierno son los demás. Porque sin importar la bondad o la maldad de esa persona me va a reducir a una cosa, me va a cosificar. Por eso es imposible la relación con los demás, porque los demás me hacen cosa. ¿Se entiende hasta acá o estoy hablando en chino? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Si alguien tiene dudas, ya también tienen el micrófono a su disposición. O el chat. Hablemos ahora de la libertad. Sartre afirmaba que somos libres, pero no sencillamente somos libres, sino que estamos condenados a ser libres. Me explico. De toda esta desesperanza que tuvimos, de toda esa desesperanza que el universo no tiene sentido, que nosotros... Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y nos queda que somos libres. Porque si el universo no tiene sentido, y si los otros somos nosotros los que tenemos que darle sentido a las cosas. Por eso nosotros somos libres. Lo único bueno de que nada tenga sentido es que nosotros tenemos la libertad de darle sentido a las cosas. Pero no solamente somos libres, sino que estamos condenados a ser libres. Incluso, si eso suena contradictorio, ¿por qué? Porque estamos condenados a elegir. Nuestra vida se basa en elecciones. Yo tengo que elegir carrera, yo tengo que elegir profesión, yo tengo que elegir pareja, yo tengo que elegir amistades, yo tengo que elegir muchas cosas a lo largo de mi vida. Y aunque no estemos eligiendo, estamos eligiendo. Aunque no estemos eligiendo, estamos condenados a elegir. Porque el no elegir es elegir también. Voy a dar un ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo, estoy harto de la política, todos los políticos son corruptos, no voy a votar, es un razonamiento válido y para mí es incluso correcto, porque la verdad que todos los políticos son corruptos. No quiero generalizar, pero sí, siempre va a haber corrupción. Entonces, pero si vos elegís no votar, al no elegir está eligiendo, porque tu no voto le va a beneficiar sí o sí a un movimiento. Entonces, vos no elegiste, pero estás eligiendo. Por eso Sartre decía que el momento que Francia fue más libre fue cuando estuvo bajo la represión nazi. ¿Por qué? Sartre no era nazi, pero Sartre decía eso porque la represión nazi le obligó a los franceses a elegir. Vos tenías que elegir entre colaborar con los nazis y resistirte a los nazis. Esas eran tus dos opciones. Porque si vos elegías no hacer nada, estabas otra vez colaborando con los nazis. Entonces, Sartre decía, estamos condenados a elegir. Y por eso decía que el momento que Francia fue más libre fue cuando Francia estuvo bajo el yugo, paradójicamente, fue cuando Francia estuvo bajo el yugo de la Alemania nazi. Un momentito, por favor, vuelvo enseguida.
Hola, no, perdón, es que es las 7, las 8 estoy dando clase y se me seca la garganta. Este concepto de libertad que estamos hablando de Sartre conduce a Sartre a una filosofía atea. Sartre dice que si somos libres, Dios no puede existir. Perdón. Si somos libres, Dios no puede existir porque Dios, la sola existencia de Dios anula mi libertad. ¿Por qué? Porque si existe Dios, yo no podría ser libre. Al existir Dios, mi vida tendría un propósito, ya tendría una teleología. ¿Qué es teleología? Teleología es que va hacia un lado, que va hacia algo, que tiene una dirección. Si Dios existe, ya tengo un propósito, ya soy creación de Dios y Dios me creó con una finalidad. Eso quiere decir que yo, para Sartre, claro, la existencia de Dios significa que yo carezco de libertad, porque ya tengo una finalidad, ya tengo un propósito y ya estoy en este mundo para algo. Entonces Sartre decía, Dios no puede existir porque Dios anula mi libertad. Esa era la respuesta de Sartre. Dios no existe, porque la existencia de Dios anula mi libertad. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, por eso Dios, para Sartre, es incompatible con su filosofía. Ahora, la libertad no hay que confundir con el libertinaje. La libertad implica una responsabilidad. Es decir, que ser libre implica asumir la responsabilidad de mis actos y afrontar las consecuencias. Si yo decido estudiar medicina, por ejemplo, yo tengo que saber que esa carrera va a exigir mucho tiempo de mi vida, va a exigir muchas horas de trabajo y va a exigir mucha responsabilidad para con mis pacientes. Entonces yo, al elegir esa profesión, tengo que asumir la responsabilidad. Si yo elijo, por ejemplo, votar por un candidato, tengo que asumir la responsabilidad. Cuando el candidato no cumpla, tengo que asumir esa responsabilidad. O sea, no es que vos tenés que hacerte responsable por el candidato porque vos votaste pensando que, pero sí tenés que admitir, yo voté por esta persona por esto y por esto, pero al final, o sea, tenés que hacerte responsable de tus actos. Si vos fallás en algo, tenés que decir, yo fallé por esto. No podés excusarte, no podés decir, no, lo que pasa es que esto y que lo otro. Podés buscar excusas, pero vos sabés que al final es tu responsabilidad. Muchas veces pasa que hay cosas externas que van más allá de nosotros, pero igual uno tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, de lo que es su acto. Vos tenés que asumir la responsabilidad. Si son cosas externas, vos no tenés que hacerte responsable, pero si es de tus actos, tenés que hacerte responsable de tus decisiones. Yo decidí esto, pensé que era lo mejor, pero no fue así, entonces asumo la responsabilidad. Así también de tus logros, yo decidí esto y está bien, entonces yo también asumo mi... El tema es que es más fácil asumir cuando todo va bien, pero cuando todo va mal es difícil asumir la responsabilidad. Pero es así, la libertad implica hacerte responsable de los actos. El hombre, decía Sartre, es libre, responsable y sin excusas. El ser humano, el que vive auténticamente, no proyecta nuestro fracaso, sino que vive en sí. Entonces acá tenemos otra vez los dos tipos de existencia que ya habíamos visto en Heidegger. La existencia auténtica, que es el que vive asumiendo las posibilidades y vive diciendo, esto es lo que yo quería, esto es lo que... y en esto hice bien, en esto fallé.
y asumo la responsabilidad de mi fracaso. Pero también está alguien auténtico, el que vive, como dice Sartre, de mala fe. O sea que, no, lo que pasa es que es culpa de fulanito, o el profe luego, o la sociedad luego. Yo nunca lo tuve oportunidad, nunca nadie, y sí, vive así, victimizándose. Siempre son los otros, nunca es él el culpable. Y por eso él no es libre, porque vive, esa persona que es así, no es libre porque vive culpándole a otros, vive en otro. Deja que el otro elija por él. Por eso no es libre. Repito, muchas veces hay cosas que están fuera de nuestro control, pero nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones. Es como Sartre decía, somos responsables de lo que hacemos con lo que hacen con nosotros. Finalmente, y para terminar con Sartre, tenemos un momentito, tenemos la cuestión de Sartre y del marxismo. Sartre afirma que el marxismo es la filosofía de su tiempo. Sartre, como ustedes saben, fue muy influenciado por la filosofía de Carlos Marx. Ustedes ya dieron más con la profe. Y Sartre creía que el marxismo era la filosofía que le iba a llevar a la humanidad adelante. Aunque Sartre criticaba el totalitarismo soviético. Como ustedes saben, en la época de Sartre el marxismo estaba la Unión Soviética estaba bajo el mando de Stalin, y Sartre criticaba el totalitarismo, pero él decía que igual con todos sus efectos el marxismo era la filosofía de su tiempo, que podía haber un marxismo sin totalitarismo hacia Sartre. Sí, ese le quedó la frase a Ale. Entonces, Sartre decía que el marxismo, el materialismo histórico, que no sé si ustedes saben, pero Carlos Marx siempre odió el nombre marxismo. Él decía que eso era muy culto a la personalidad. Para Marx, el marxismo se llama materialismo histórico dialéctico. No es el nombre marxismo, pero la gente le llama marxismo y se quedó marxismo porque es más fácil decirle a un obrero marxismo que decirle materialismo histórico dialéctico, es mucho más largo, tiene que tener un nombre más comercial. Entonces, a pesar de Marx se quedó. Entonces, el principio del materialismo dialéctico es la libertad, del materialismo histórico es la libertad. Y, o sea, lo que Sartre decía con esto es que tanto el existencialismo como el marxismo buscan la libertad. Y lo que Sartre plantea es un marxismo humanista. Esto le valió muchas críticas a Sartre, tanto de derecha como de izquierda, porque la izquierda, los marxistas duros, le cuestionaban a él que era un marxista poser. O sea, un tipo que se las daba de marxista porque al final no es marxista, que sacaba fotos con Fidel, con el Che, pero no era marxista. Y la derecha le criticaba que quería reducir el existencialismo a una mera parte del marxismo. Y eso incluso Albert Camus, que fue su amigo, le cuestionó eso, el querer que el marxismo sea solamente una parte que el existencialismo, sea solamente una parte del marxismo. Entonces eso como que le quita valor al existencialismo. Entonces por eso también fue criticado Sartre. Bueno, creo que con esto cerramos el existencialismo. Tenemos media hora para explicar alguna cosa, alguna parte de unidad o cosas que ustedes tengan dudas de qué quieren. Y como ustedes saben, vamos a continuar mañana. Mañana van a tener otra vez conmigo, así que podemos empezar ya hoy con el repaso y continuar mañana. ¿Qué autores o qué unidad o qué temas quieren que aclaremos?
¿Qué autores le gustaría repasar? ¿Con qué autores tuvieron más problemas en el examen? Con Marx, profe. Marx, perfecto. Vamos a empezar repasando Marx. Mientras tanto, ustedes vayan pensando en algunos autores para continuar con el repaso mañana, ¿sí? Ahora, entonces, el pueblo pide Marx, el pueblo tiene a Marx. Creo que era la diapositiva número 9. Así que veamos. Veamos a Marx. Sí, es esta. Una ventana. Aquí. Compartir. Hablemos de Marx. Como les dije antes, Marx es el creador de la filosofía marxista, pero el marxismo no se llama marxismo, se llama materialismo histórico dialéctico. Marx fue un estudioso de la filosofía hegeliana. No fue directamente discípulo de Hegel, porque Hegel murió cuando Marx tenía como 5 años. Hegel falleció pero como Hegel era el filósofo del momento, cuando Marx dio filosofía, dio clases de filosofía con profesores hegelianos. Entonces Marx fue muy de la filosofía hegeliana, y lo que quiere hacer Marx es dar vuelta a la dialéctica hegeliana. En vez de hablar de la idea como era Hegel, porque Hegel es idealista, Marx quiere pasar de la idea a la materia. Por eso es materialismo dialéctico, es la aplicación materialismo histórico dialéctico. La aplicación de la dialéctica de Hegel en la materia y en la historia. Ese es el nombre del marxismo. Pero, como ustedes saben, con el marxismo es una filosofía dirigida a la clase obrera. Entonces es más fácil decirle a un obrero marxismo que decirle materialismo histórico dialéctico. Entonces quedó como marxismo, a pesar de que a Marx no le gustaba, pero bueno. ¿Pero qué quiere decir materialismo histórico dialéctico? Como les dije, la dialéctica de Hegel aplicada a la materia y a la historia. Entonces se divide en dos partes: las leyes del materialismo dialéctico y las leyes del materialismo histórico. Primero tenemos la ley del salto dialéctico, que es el paso de la cantidad a la cualidad. Es decir, las cosas pasan de ser más a ser menos, pero mejor. Así en términos simples estoy explicando en términos. Por ejemplo, la materia inorgánica es más que la materia orgánica, pero la materia orgánica es cualitativamente superior, porque ya está organizada, porque puede replicarse, etcétera, etcétera. A su vez, la materia orgánica compleja es menor en cantidad a la materia orgánica simple, pero es superior a la materia orgánica simple, cualitativamente superior a la materia orgánica simple. Entonces, esa es la ley del salto dialéctico. Las cosas pasan de ser más a ser menos, pero mejor. Después está la ley de lucha de los contrarios, que es la tensión entre tesis y antítesis. ¿Se acuerdan que Hegel hablaba de tesis, antítesis y síntesis? Bueno, para Marx, la síntesis se produce entre una lucha entre la tesis y la antítesis. Por ejemplo, la evolución se produce porque la vida, tesis, lucha contra el entorno, antítesis. Y eso hace que la vida se adapta a formas de vida superiores, que es la síntesis. Esa lucha entre contrarios produce una forma superior de vida. Así también se da la ley de la negación, que es la vida tiene que negarse, o sea, porque no puede seguir viviendo así, tiene que negarse para responder al entorno que le está a su vez negando a la vida, porque el entorno es hostil a la vida.
Entonces se produce vida compleja. Menos por menos es más. Negación, negación es afirmación. Entonces esa es la ley de la negación de negación. Menos por menos es más. B y C tienen relación. Después tenemos las leyes del materialismo histórico. La primera ley del materialismo histórico es que la historia se puede ser explicada mediante leyes. La historia, igual que la física, igual que tiene leyes. Y estas leyes son fijas. Así como la física tiene leyes, por ejemplo, yo tiro algo y ese algo cae al suelo, no es que se va volando, sino que cae al suelo por la ley de la gravedad. Así la historia también tiene leyes. No son leyes tan rígidas como la física, pero sí son leyes. Una ley histórica, por ejemplo, es que las sociedades pasan de ser sociedades nómadas a ser sociedades asentadas. Es una ley que se da, eso se dio en todas las civilizaciones. Otra ley de la historia es que las sociedades pasan de ser sociedades de tribus a sociedades más complejas. Estas son leyes históricas. No se dan en todas las sociedades de la misma forma, pero se dan en todas las sociedades, por eso son leyes históricas. La segunda ley de la historia es la lucha de clases, que es la lucha entre los que tienen y los que no tienen. Con la división del trabajo se dio la división de clases sociales. Una clase que tiene los medios y otra clase que no tiene nada y que tiene que trabajar para lo que tienen. La primera división es entre el amo y el esclavo. El amo, que le esclavizaba, y el esclavo, que no tenía derecho a nada. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando los imperios se hacen grandes y complejos, necesitan más esclavos. Y más esclavos son un problema porque son muchos y pueden rebelarse, como pasó en Roma con la rebelión de Espartaco, por ejemplo. Entonces, esta tensión, acuérdense de la ley de los contrarios, esa tensión entre amo y esclavo, negación de negación, produce una afirmación que es la sociedad feudal, donde ya no hay más esclavos, sino que hay un siervo. El siervo no es un esclavo, el siervo tiene más derechos que el esclavo. La condición del siervo, el siervo, por ejemplo, puede tener propiedad, entonces ahora es el amo y el siervo. Pero en el feudalismo se acumulan riquezas y hace que algunos siervos puedan tener una buena condición de vida y puedan aumentar hasta que surge el capitalismo. En el capitalismo hay dos clases sociales. Una es la burguesía, que es la clase que tiene el poder económico, y otra es el proletariado, que es la clase que tiene que trabajar para la clase burguesa. Y me parece que esta lucha va a terminar con el socialismo, cuando se eliminan las clases sociales y el Estado distribuye la riqueza, y eso va a llevar después al comunismo, que es cuando ya ni siquiera tiene que haber Estado y cada persona gana de acuerdo al fruto de su trabajo según su necesidad, y los medios de producción son de todos. Eso es lo que Marx definía como comunismo, y ahí va a terminar la lucha de clases en la sociedad comunista. Finalmente tenemos el economicismo, que es que la economía determina la historia, las relaciones históricas. La economía determina la historia, el arte, todo determina la economía. La economía es la estructura en la cual se basa la supraestructura, que es todo lo demás. Les voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo simple. Ahora está de moda hablar de machismo, de patriarcado. Es una discusión que se puso muy en boga. Está de moda eso. Pero ¿de dónde viene el machismo? ¿De dónde viene el patriarcado? ¿Por qué surgió? ¿Alguno de ustedes sabe de dónde viene el machismo? ¿Cuál es el origen del machismo? Yo no. El origen del machismo es económico. Se da por razones económicas. Se da con la división del trabajo. Pasa que cuando se divide el trabajo, la sociedad se hace más compleja y se divide el trabajo. Se divide el tema de cazador, recolector. Entonces, ¿quién era lo que se iban a cazar? ¿Quién era lo que iban de cacería? Los hombres. Los hombres. ¿Por qué los hombres? Porque era mucho más rentable ir que se vayan los hombres que vayan las mujeres. Porque las mujeres, acuérdense que cuando eso no había método de control de natalidad, esas cosas,
las mujeres embarazadas, y imagínate una mujer embarazada, porque ir de cacería no es como irte al vida acá a la esquina, ir de cacería tenés que recorrer kilómetros, y es peligroso porque hay predadores, hay jaguares, entonces una mujer embarazada es un problema para la cacería. O me hace decir, pero profe, ¿hay registro histórico de mujeres? Sí, hay registro histórico de mujeres cazadoras, pero eso son excepciones, no reglas, la regla es la que llevan los hombres. Entonces ahí surge el tema de, yo me voy al trabajo y vos te quedás. Pero la mujer tampoco que se quedaba, la mujer hacía la tarea del hogar y de hecho se dedicaba a la agricultura, eso también. Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema viene cuando surge la propiedad privada. Porque la propiedad privada es lo que se transmite. O sea, cuando yo tengo ovejitas, tengo mi cultivo, yo evidentemente quiero que mi descendencia herede eso. Es lo normal. Ahora, el problema es, y va a sonar muy gracioso y hasta ambore va a sonar, pero ubíquese en la mente, no piensen con su mente de ahora, piensen con la persona. El problema es que la mujer siempre sabe que el hijo es suyo, pero el hombre no sabe que el hijo es suyo. Entonces el hombre tenía que garantizar que el fruto de su trabajo sea de él. Entonces él decía, vos te quedas en casa, así yo sé que no te metes con nadie. Suena machista, evidentemente es machista, pero es la época. Así se garantizaba que la propiedad pase. Y por eso que nosotros los apellidos sería el apellido masculino, porque así se garantiza que la propiedad sea transmisible. Si no iba a ser todo un quilombo, los títulos de propiedad iban a ser todo un quilombo. Y lo que finalmente termina de sentenciar a la mujer es el tema de la guerra. Cuando surge la propiedad privada surge la guerra, porque la guerra justamente es apropiarse de los recursos de otra tribu, de otro pueblo, de otro... ¿Por qué la guerra es algo masculino? ¿Porque la mujer es débil? No es porque la mujer es débil. De hecho, con el arco eso no existe nada, no existe persona, cualquier mujer puede matar a una persona de un flechazo. Incluso hay testimonio de mujeres guerreras como las amazonas, pero eso son vuelta de asociación, no la regla. ¿Por qué era la excepción que una mujer pelee? ¿Por qué la guerra era algo prácticamente masculino? De vuelta es por cuestión de la propiedad. Porque la mujer la mujer tiene la desventaja que ella carga con el hijo. Y pónganse a pensar ustedes. Vamos a imaginar que somos una tribu y que nos vamos a la guerra. Y que de esa tribu sobrevive solamente una mujer y 10 hombres. ¿Cuántos hijos va a poder generar esa tribu en un año? Piensen ustedes, solamente sobrevive una mujer y 10 hombres. ¿Cuántos hijos nuevos van a tener en un año esa tribu? Va a tener esa tribu en un año. Les pregunto. Yo creo que uno o máximo dos. Sí. Máximo, o sea, uno creo, pero uno sí, seguro. Si tenés suerte, nace gemelo y tenés 2. O sea, vos forzándola hacia una mujer puede tener un hijo por año. Una tribu puede producir un hijo por año. Y eso es usándola a la mujer como una incubadora, así. En cambio, pongan el caso contrario. Pongan el caso que sobreviva un solo hombre y 10 mujeres. ¿Cuántos hijos va a poder tener esa tribu en un año? 10. 10. Sí, todos se quedan pesados. Sí. Entonces es más rentable, económicamente es más rentable para una tribu perder hombres que perder mujeres. Entonces matemáticamente, por eso la guerra, y como la guerra está asociada al poder, porque la gente que hereda los cargos de poder son guerreros, son los primeros reyes fueron guerreros destacados, no es que cualquiera rey, después no asociaron las dinastías, eso después, pero los primeros reyes eran guerreros sobresalientes, porque antes las tribus eran dirigidas. Entonces el poder político ahí, la mujer pierde el poder político con eso. Lastimosamente a la mujer el tema del tener hijos le quitó poder, por eso la mujer históricamente fue relegada. Por supuesto hubieron excepciones, mujeres como Cleopatra, como Leonora Aquitania, que tuvieron mucho poder, pero de vuelta son excepciones, no la regla, porque el poder fue algo que
por las circunstancias, por la supervivencia, fue lo que se monopolizó con el hombre. Recién la revolución industrial le devuelve el poder a la mujer, porque la revolución industrial implica necesidad de mano de obra y la mujer tiene que trabajar ahí, o sea, en la industria todos tenemos que trabajar, y ahí la mujer dice, che, pues yo trabajo igual que vos, yo quiero ganar igual que vos, y ahí surge el tema de la liberación femenina, y surge, entonces, ven cómo la economía es la que determina nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser, nuestro modo de vida, el arte, todo determina la economía. Hasta el arte termina la economía. ¿Ustedes por qué creen que los grupos de antes eran grupos que duraban años? Y ahora, porque antes un grupo tenía que ser bueno, porque antes el formato de venta era el álbum. Vos con una música nomás no podías sobresalir, tenías que tener varias músicas buenas. Ahora ya no es más, ahora vos no escuchás por Spotify. Entonces lo que importa ahora es hacer un hit. Por eso que están los Beatles, los Rolling Stones, que tienen exitazos, y esta gente como PCI que hizo Gangnam Style, no sé si ustedes se acuerdan de Gangnam Style, les puedo asegurar que no se acordarán hasta que yo les dije, porque eso es lo que importa, con un hit, y el de PCI, con un hit ya se forró de plata, y no tiene que hacer más nada, el tipo puede vivir sin hacer nada, no sé si está haciendo algo con su vida el tipo, pero perfectamente podría vivir sin hacer nada. Ven cómo la economía cambia hasta el arte. Entonces esto nos lleva a la teoría de Marx, que es la teoría de la alienación. Alienación viene de alienus, viene de alienígena, significa de otro, eso es alien, de otro. Lo que dice Marx es el hombre se desposee. Nosotros antes producíamos para comer nosotros, pero con el capitalismo nosotros no producimos para nosotros, producimos para otros. Este celular, barato por cierto, es un Huawei, fue hecho por un trabajador en China. El trabajador hizo esto para Huawei. Este teléfono no es el teléfono de Li Mubai, el chinito que hizo. Este teléfono es de Huawei. El trabajador no produce para él, produce para Huawei. Y Huawei le da un monto por ese trabajo. O sea, produce para otro. Y esto es lo que produce lo que más llama la plusvalía. ¿Por qué? Porque al vos tener que producir para otro, el otro tiene que sacar ganancia. Entonces el resultado es que vos nunca cobras todo el valor de tu trabajo. Porque si a Li Mubai, el chinito que hizo este teléfono, le costó $1 hacer este teléfono, si el trabajo de Li Mubai vale $1, yo no puedo vender este teléfono a $1. Porque si yo soy patrón y vendo esto a $1, no voy a ganar nada, porque es lo que costó hacer el teléfono. Si vos compras algo a $1 y vendés a $1, ¿cuánto te queda? Cero, nada. Sí. Por eso, por más buena onda que sea el jefe, por más que sea el mejor jefe del mundo, sí o sí va a tener que sacarte el valor de tu trabajo, porque si no, la empresa va a quebrar. Entonces el capitalismo condena al trabajador a ser desposeído de su trabajo. Eso es la plusvalía. Aparte, el trabajador no es dueño de su actividad. Ahora está muy de moda, ¿se quiere ser tu propio jefe? No, vos no sos tu propio jefe. Vos tenés que trabajar para otro. Tenés que producir para otro y tenés que tener un horario fijo. De tal hora a tal hora. Si vos no cumplís, no producís. Entonces quiere decir que vos no sos dueño de tu tiempo. Tu tiempo es de otro. Tu tiempo es de la empresa, de tu jefe, de tu. Y eso produce que vos seas deshumanizado. O sea, que vos seas una mera herramienta para el jefe. Por más buena onda que sea tu jefe, si vos no producís, tu jefe te va a echar. O sea, vos valés en función de lo que producís. Por eso acá está de moda ser productivo. No, que tenés que levantarte a las 6 y los millonarios solamente duermen 4 horas al día y trabajan. O sea, la filosofía, como dice un filósofo moderno, Byung-Chul Han, la filosofía ahora es la filosofía de la autoexplotación. Te enseñan a que vos te autoexplotes. Si vos querés ser un emprendedor, tenés que levantarte a las 4 de la mañana y empezar a trabajar y hacer plata, ponerte la camiseta por la empresa. No. Pero la alienación no es solamente económica, sino que también es ideológica. La alienación también es social, porque la sociedad se divide en clases, se divide entre los que tienen y los que no tienen.
De hecho, eso está en todos los aspectos de la sociedad. Por ejemplo, hay colegios para gente económicamente pudiente y hay colegios para gente no tan económicamente. No es lo mismo el San José que el San Miguel Garicoiz. Yo entré en San Miguel Garicoiz, yo siempre decía que nosotros éramos el San José de los pobres. Cuente que yo no soy pobre, yo soy de clase media. Tengo para vivir, no tampoco soy. Pero yo tenía compañeros que eran de la Chacarita, que ellos no tenían, que ellos se quedaban a comer a veces en la cantina, en el comedor del colegio, bueno, tenían que comer en su casa. Para mí eso fue un choque, porque yo ahí por primera vez me di, yo escuchaba, oía la de la pobreza, eso, pero esa es la primera que yo vi pobreza, porque yo entré en la escuela de Artigas y yo nunca tuve un compañerito que le faltaba comida, en el colegio sí. Entonces la sociedad se divide en clase. Ustedes ven no solamente el colegio, la discoteca, hay discotecas que son carísimas, que son para la chetada, y ahí no es lo mismo irte al copetín de la esquina que irte a farrear en Kilkenny, en Carmelitas. Entonces la sociedad se divide en clases. Incluso los barrios. Hay barrios que son barrios así para gente cheta, vamos a decir, y barrios que son para... Es más, hasta la música. Que la cumbia villera es la música de qué sector social representa la cumbia villera, o el rap, el hip hop tipo Tupac Shakur y eso. Esas son músicas que son música de una clase social, que representa la problemática de una clase social. Tupac, ¿de qué te habla? Del negro de la policía, y los villeros, ¿de qué te hablan? Del faso de la policía, o sea, son, en cambio, el Chete tiene otra música clásica, la música... Acá al final todos escuchan reggaetón, así que ahí Marx medio que no... Pero sí, en cierto sentido sí, las músicas son el reflejo de la sociedad. Hay músicas que están determinadas con un sector social. Profe, ¿Sí? el Indio Solari, ¿de qué clase social es? Muy buena pregunta. Al niño a últimamente se le está acusando de poser, de que guau es del pueblo, pero en realidad es... Pero musicalmente él está con los sectores más desposeídos de la sociedad. Su música va a eso. La alienación también es política, es decir, el Estado se estructura en clases políticas. Al final el Estado se dirige de acuerdo a las clases. Porque ¿qué pasa? Nosotros estamos en democracia, en teoría estamos en democracia, somos libres, podemos votar. Pero el punto es el siguiente, vamos a suponer que ustedes quieran candidatarse, que Ale o Ángeles quiera o Karen o Bella quiera candidatarse. Perfecto, yo me voy a candidatar, vos sos libre en este país de candidatarte, cualquier ciudadano paraguayo puede candidatarse, siempre y cuando sea mayor de edad, sea nacionalidad paraguaya y todo, cumpla con todos esos requisitos, pues puede candidatarte. Pero el punto es, vos sos libre de candidatarte, pero ¿cómo vas a competir contra, por ejemplo, un Horacio Cartes que tiene toda la infraestructura? Que es dueño de Pharmacenter, que es dueño de Big, que es dueño de... prácticamente es dueño de nuestras vidas, porque nosotros, si ustedes se ponen a pensar, sí o sí una vez en la vida le damos plata a Cartes, porque sí o sí nos vamos a Pharmacenter o a Big, por lo menos, entonces una vez en el día le damos plata a Cartes, sí o sí, porque siempre compramos algo que es de él. Entonces, ¿cómo vamos a competir contra él? Si él tiene más plata, tiene más infraestructura, tiene más para tener más votos y para ganar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final, el que gana la elección es o el que tiene plata o el que pone plata. Sí. Entonces, al final, los que tienen plata son los que pueden decidir sobre la política del país. Por eso la alineación también es política. Y, finalmente, la alineación también es religiosa. Marx decía que la religión es como el opio del pueblo. En la época de Marx había mucha tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que te hace toser sangre y que es muy dolorosa. Esa enfermedad no se podía tratar por los médicos, pero los médicos te daban opio para que no te duela. Te daban opio. Entonces Marx decía que la religión es lo mismo, es como el opio. Para que no te duela la realidad, el mundo real, te das en un mundo. Entonces, yo ahora estoy sufriendo, soy un trabajador que sufre, pero en el mundo voy a tener mi recompensa. Los que trabajan
van a ser recompensados. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vos sos pobre, ahora sufrís, pero vas a ser compensado. Entonces Mar decía que la religión era eso, era el opio del pueblo, era un más allá para que vos estés pensando en el más allá, en la felicidad más allá y no pienses en el más acá. Mar decía, no hay que cambiar la realidad allá, hay que cambiar la realidad acá. También la religión es cuestión, también la religión por cierto es una cuestión social. No es lo mismo a quien le reza el pobre que a quien le reza el rico. El pobre le reza a San Cayetano, patrón del trabajo, le reza a San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles. En cambio el rico le reza al Padre Pío de Petenchí, le reza a la Virgen de Schoenstatt, le reza ¿por qué? Porque el rico no tiene necesidad de rezar a la patrona del trabajo si ella tiene trabajo. Entonces, ¿qué le va a rezar a San Cayetano? Entonces la religión también es una cuestión social. No es lo mismo la iglesia que la capillita del barrio, no es lo mismo la iglesia pese que en la iglesia todos pueden ser bienvenidos, o sea, teóricamente nadie te puede echar a una iglesia si vos te vas por más cheta que sea la iglesia, nadie te puede echar de ahí. Porque todos son bienvenidos al reino de Dios, en teoría, pero bueno. Pero también la religión es una cuestión social, así que la religión también es una cuestión de alienación. Con esto terminamos. Marc, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si tienen, quiero sobre todo que me den sugerencias para el repaso de mañana. ¿Qué puntos quieren tocar? ¿Qué ítems quieren tratar? En el simulacro, perdón. Vamos a ver, ya vamos. Ok, en el simulacro al menos salió mucho tema de Aristóteles y mucha lógica se utilizó y yo me quedé como, ¿qué hago acá? No entendí mucho. Bueno, entonces Aristóteles para el repaso de mañana, está anotado ya. Rafa, Sí, otro para que anote también, no sé cuando quiera, sobre las paradojas de Zenón. perfecto. Vamos a anotar acá Aristóteles, Zenón, acá en el mensaje en el chat leo log. Está para mañana anotado. Entonces nos vemos mañana otra vez. Voy a ver cómo, a lo mejor voy a enviar el enlace de los videos a la profe, y si ustedes quieren estos materiales también les voy a enviar los materiales para el repaso de ustedes. Pero creo que la profe ya tiene también sus materiales, pero yo no tengo problema en enviarlos a ustedes. Dale, Karen. Entonces quedamos así, chicos. Nos vemos en la clase de mañana. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos mañana. Les espero.